Hola hermanos, el día de hoy, 11 de septiembre del 2019, miércoles de la 23ª semana del tiempo ordinario. Yo sé que cuando decimos 11 de septiembre se nos viene a la cabeza, ¿no? A todos inmediatamente lo ocurrido un 11 de septiembre del año 2001, el ataque al World Trade Center en Nueva York, el ataque a las Torres Gemelas, o sea, eso ha cambiado el mundo, tenemos que reconocerlo, que la lucha contra el terrorismo de alguna manera pues se ha acrecentado muchísimo y pues vemos esta realidad en la que vivimos ya desde hace 18 años. Para nosotros, evidentemente, el 11 de septiembre tiene otro color, otro carisma, otro, si lo quieren, valor, porque resulta ser que, aunque no es ninguna memoria obligatoria, pero en Venezuela, para nuestros hermanos venezolanos, es solemnidad y por todo lo alto, porque hoy es día de su santa patrona, Nuestra Señora de Coromoto o Nuestra Señora de Guanare de los Cospes. Fíjense, ¿de dónde viene todo esto? Guanare, que es una ciudad en lo que hoy en día es la provincia de Portuguesa, en Venezuela, fue fundada más o menos allá por el año 1591, si mal no me acuerdo, disculpen que es que la memoria a veces me puede fallar. Y bueno, resulta ser que ahí la evangelización costó bastante precisamente porque había una tribu, que era la tribu de los Cospes, que pues se rehusaba la evangelización. Y entonces resulta ser que la Virgen se le apareció al cacique, que él era el que se llamaba Coromoto, que ese Coromoto nos representa a todos, oigan, porque la cabeza dura, la Virgen se le apareció 3 veces y hasta la tercera finalmente se dio. Pues iban cruzando un río y precisamente ahí es donde se ha colocado la basílica de Nuestra Señora de Coromoto, el Santuario Nacional de Coromoto. Preciosa esa basílica, era una cosa esplendorosa, ¿para qué? Bueno, resulta ser que la Virgen le dijo a él, que él iba con su mujer y le dijo que pues mandaran a llamar a los blancos, pues sí, a los españoles, para que le dejaran caer agua en la cabeza y se pudiera salvar. Bueno, la historia es mucho más compleja. La segunda aparición resulta ser que incluso él le lanzó una flecha a la Virgen y ella se acercó y le dejó en la mano, en la aparición fueron varios los que la vieron a la Virgen, un pergamino súper pequeñito, que esa es precisamente la, llamémoslo, como debe ser, ¿no? Realmente es una mariofanía, es una manifestación de la Virgen, porque no se trata de cualquier cosa. Ese pedacito, ese pergamino tan pequeñito, que es el que se venera, esa es Nuestra Señora de Coromoto. Bueno, total que los indios sí se hicieron bautizar, los miembros de la tribu, pero él no, hasta que lo mordió una serpiente por allá y entonces cuando se estaba muriendo la Virgen se le apareció y entonces ahí él sí ya se hizo bautizar porque ya, bueno, ya evidentemente frente a tanta insistencia de la madre, ¿verdad? Qué belleza nuestra mamá, qué belleza la Virgen Santísima, que siempre está cerca de sus hijos y de los coromotitos, que somos un poco difíciles, que somos un poco complicados, ella siempre hará sentir su amor. Bueno, al final voy a invitarles a hacer una oración a Nuestra Señora de Coromoto, pensando en Venezuela, en nuestros hermanos venezolanos que sufren muchísimo. Claro que hay muchos otros países en América y en el mundo que se está sufriendo demasiado. Ayer estaba yo viendo un video de un sacerdote en Eritrea, una cosa terrible, los gobiernos ateos, todo el daño que hacen, en fin. Pero vamos, claro, lo vivimos en nuestros países también, pero como somos una sola nación, los latinoamericanos, y así nos sentimos los iberoamericanos, pues entonces precisamente orar y pedir por Venezuela es pedir también por nosotros. Vamos a las lecturas del día de hoy. Bueno, seguimos siempre en la carta a los Colosenses, fíjense, en el capítulo 3 ahora, ¿ok? Ya está prácticamente terminando. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Den muerte pues a todo lo malo que hay en ustedes, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. Esto es lo que atrae el castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Todo esto lo hacían también ustedes en su vida anterior, pero ahora dejen a un lado todas esas cosas, la ira, el rencor, la maldad, las blasfemias y las palabras obscenas. No sigan engañándose unos a otros, despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios que lo creó a su propia imagen. En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Yo no sé si recuerdan que este texto lo hemos leído algunos domingos atrás, ¿verdad? Es realmente precioso, ¿no? Revestirnos de esa nueva realidad, del hombre nuevo desechando el viejo hombre.
dejando atrás eso que no nos viene bien, eso que no nos construye. Y pone Pablo ahí una lista que no es exhaustiva, no está diciendo Pablo, esos son todos los pecados de los que hay que cuidarse, hay muchísimos más que ellos, evidente. Acuérdense que lo leímos cuando tocaba aquel evangelio que hablaba de aquel hombre avaro que construyó, que iba a destruir sus graneros y a construir unos más grandes. Bueno, porque Pablo habla precisamente de la avaricia, de la impureza. Es que no, somos criaturas nuevas. Realmente esa es nuestra vida. Eso debería de notarse en nosotros, que hay un proyecto de vida distinto, que hay un camino de renovación. Y parte de esa renovación obliga a que no haya distinción entre nosotros. Qué cosa más fea, ¿no? Fíjense en las parroquias, en los grupos, cuando aparecen esas distinciones de clase, por asuntos económicos, por asuntos de origen, por asuntos de que mi carisma es diferente al tuyo. Y no, hombre, por Dios, eso no va de acuerdo con lo que es el camino que el Señor nos plantea. Por eso vuelvo a insistirle, bien lo dice Pablo, bien clarito, cuando él insiste y nos dice, miren, ustedes que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba. Eso es todo. Pongamos la mirada en el cielo, pues. Dejemos de ponerle las cosas de este mundo. No sigan engañándose unos a otros, dice Pablo, pues sí. No hay peor cosa que el que sabe lo que está haciendo mal y aún así continúa en ello como que sin nada, ¿verdad? Es un llamado a la conversión en el fondo. Pero llamado a la conversión serio es el del Evangelio del día de hoy. Capítulo 6, siempre del Evangelio de San Lucas. Hay que ver. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo, dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Duro el Señor Jesús, pero muy claro, ¿no? Sí, es la versión de las bienaventuranzas. En el Evangelio de Mateo son 8 bienaventuranzas, son 7 más la octava añadida, muy linda, muy clara, que va de acuerdo con esta cuarta también de Lucas. Lucas tiene 4 bienaventuranzas y 4 malaventuranzas, y en base a eso construye todo. Hay cosas que hay que anotar, ¿no? Primero, ¿dónde está la felicidad? Dichosos ustedes los pobres. Lucas no dice pobres de espíritu, como lo va a decir Mateo. Es una condición real del que vive delante de Dios, la pobreza de espíritu, como sabiendo que todo depende de él. Lucas insiste en la pobreza y lo señala como pobreza material. Viene bien a lo que decía ayer el Papa Francisco volando desde Antananarivo a Roma. Yo no sé si ustedes alcanzan en algún momento a ver esas entrevistas que le hacen a él en el avión, cuando va de viaje. Miren, el Papa ha puesto el dedo sobre la llaga y ha dicho claramente algunas cosas que se nos olvida. La iglesia fundada por el Señor Jesús es una iglesia que está llamada a vivir desde la realidad de su pobreza para poder ser libre para servir a los más pobres. Hablaba el Papa también de lo riguroso que terminan siendo algunos grupos en la iglesia. O sea, de lo terribles que son, o sea, esa rigurosidad que anula. El Papa hablaba de pelagianismo incluso, refiriéndose a esos grupos. Bueno, miren, nosotros debemos vivir la felicidad, insisto, desde la libertad. Dichosos los pobres, dichosos los que ahora lloran, dichosos los que pasan hambre. Sí, porque las condiciones naturales en las que nosotros vivimos muchas veces nos llevan a asegurar estas realidades, que es legítimo, es una condición de la dignidad humana, pero muchas veces a costa de los otros. Entonces dichosos los que ahora se hartan, así, pero a veces a costa de los demás, y eso nunca es legítimo, nunca será legítimo. Por eso quiero invitarles el día de hoy, una vez más, porque por el tiempo tengo que ir terminando, a orar a la Madre del Señor. Bajo esta advocación preciosa de Nuestra Señora de Coromoto, me parece que nos viene bien, insisto, pensando en los hermanos venezolanos, pero en fin, pensando en el mundo entero, pensando en Iberoamérica. Bella Señora María, Virgen Madre del Redentor, contigo alabamos y glorificamos al Padre en el Espíritu Santo por Jesucristo. Te suplicamos que, así como en Coromoto guiaste los pasos de los indios hacia la gracia bautismal, cautives ahora el corazón de los venezolanos y de todos los latinoamericanos y los conduzcas a la renovación de la fe. Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, bendice la acción evangelizadora de la Iglesia en nuestra patria para que sea fortaleza y defensa de la fe de tus hijos y comienzo de una renovación de las costumbres cristianas. Amén.
Que Dios les bendiga.